Bueno, entonces vamos a empezar nuestra 13ª semana. Tengan en cuenta que solamente nos faltan 2 semanas y que a partir de la próxima semana incluso ya pueden ir presentando su trabajo final para no hacerlo solamente en un seminario, ¿sí? Entonces, esta semana nosotros vamos a hablar sobre gerencia de la calidad. Y en esto de gestión de la calidad, gerencia de la calidad, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a hablar un poco de la historia de la calidad, cómo nacen los conceptos de calidad. Vamos a definir qué es calidad, cuáles son sus dimensiones. Vamos a hablar de la satisfacción del usuario, el sistema de gestión de la calidad, mejoramiento continuo, las herramientas de la calidad y los procesos de garantía de la calidad, que son los principales, es la acreditación y la auditoría. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en estos 2 días, hoy día y el día miércoles. Entonces, comenzaremos con la historia de la calidad, donde nacen esos conceptos de calidad. Y vemos que el concepto de calidad nace en Estados Unidos en el año 1924. ¿Con quién nace este concepto? Con Walter Shewhart, que sugiere una forma de usar las estadísticas para mejorar el servicio telefónico. Miren, no tiene nada que ver con salud. Dice que en ese momento tenían mucha sobrecarga para el servicio de teléfonos y entonces él dice, tenemos que buscar una forma para cómo vamos a mejorar esas estadísticas. Y crea lo que denomina él el control estadístico de los procesos. Y además crea para este control estadístico de los procesos, crea un ciclo que dice planificar, hacer, verificar y actuar. Edward Deming fue el discípulo de Walter Shewhart y trabajaron juntos. Y en 1950, Deming se va a Japón. Y en Japón enseña este control estadístico de los procesos, ¿no? Y el ciclo de Shewhart que acabamos de decir que es planificar, hacer, verificar y actuar. Y entonces Deming crea lo que se denomina la filosofía de la calidad. La filosofía de la calidad que está, y además de eso, él trabaja sobre una reacción en cadena y los principios. Entonces, es conocido Deming por su filosofía, la reacción en cadena y los principios en Japón. Entonces, nació en Estados Unidos, va este discípulo a Japón y ahí comienza a trabajar en este sentido en el Japón. Después tenemos que José Jurán es el autor de la trilogía de la calidad. ¿Y cuál es la trilogía de la calidad? Planificar, controlar y mejorar. Entonces ya se dan cuenta que son tres autores que trabajan, digamos, con esto de planificar, controlar y mejorar. Kuro Ishikawa, él sí es japonés, él crea los denominados círculos de la calidad. Y dice, el concepto de calidad total está centrada en los clientes. La otra cosa dice que es muy importante la coordinación que exista entre departamentos para la evaluación de la productividad. Hasta acá, como ustedes ven, no estamos hablando nada que sea orientado a la salud. Todo está más orientado a la parte de industrial. Crosby, en Estados Unidos, resume la calidad de la siguiente manera. Dice, calidad es cumplir con los requisitos del cliente. El sistema de calidad es la prevención. El estándar de desempeño es 0 errores. Y la medición de la calidad es el precio del cumplimiento. Entonces yo creo que se entiende, ¿no? Y hablamos que en calidad todo está centrado al cliente, ¿sí? Desde luego, la calidad no tenemos que estar pensando en que vamos a corregir, tenemos que hacer las cosas bien desde el momento. Por eso dice, el estándar de desempeño es 0 errores, pero 0 errores desde que nosotros iniciamos.
Y la medición, como medir calidad, es el precio de cumplimiento de los estándares, cumplimiento de lo que nosotros nos hemos propuesto, cumplimiento de cómo vamos a satisfacer las necesidades y las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. Keising, también de Japón, dice que es importante trabajar con la mejora continua o mejoramiento continuo, como lo conocemos más. Pero para trabajar en mejoramiento continuo, primeramente hay que definir quiénes son los consumidores, o sea, los clientes. Hay que conocer sus necesidades y expectativas. Y hay que monitorear, ustedes ya saben qué es monitorear, hacer el seguimiento de la satisfacción del cliente. Entonces, Keising trabaja solamente con mejora continua. Entonces, dice, definimos a los consumidores o clientes, conocemos sus necesidades y expectativas y vamos a hacer un monitoreo, un seguimiento de la satisfacción de estos clientes. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta o algo que no se haya entendido en cuanto a esta historia que hemos hablado de la calidad? ¿Algo que no se haya entendido? Claro, doctora. Seguimos. Y acá recién tenemos a Abedis Donabedian. Abedis Donabedian es el padre de la calidad en salud. Él fue un médico libanés que vino y trabajó en Estados Unidos y es la única persona que ha trabajado en calidad en salud. Dice Donabedian en 1982 define la calidad de la atención en los servicios de salud de la siguiente manera. Dice que es el enfoque de analizar la estructura, los procesos, los resultados como método para evaluar la calidad de atención y que esta calidad de atención guarda una estrecha relación con la teoría de sistemas. Y ya nosotros hemos hablado también qué cosa es un sistema. Para este caso es el sistema de la calidad. ¿De qué otra cosa nos habla Donabedian? De las dimensiones de calidad. Y dice que las dimensiones de la calidad la podemos ver desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista interpersonal, que sería la calidad sentida o la calidad humana, y la parte de comodidades, dice. Y cuando se refiere a comodidades se está refiriendo a infraestructura física, se está refiriendo a tecnologías. Y como ustedes ven en el centro, dice, todo centrado en el usuario. Entonces hablamos, según Donabedian, de una calidad técnica, de una calidad interpersonal, calidad sentida y de comodidades que tiene que ver con el recurso físico. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿y dónde quedó el recurso humano? El recurso humano ya lo hemos estado viendo en la calidad técnica y lo vemos en la calidad interpersonal. ¿Sí? ¿Cómo definimos calidad? Y acá tenemos varias definiciones de calidad. Primera, dice que la calidad es el conjunto de propiedades de un producto que tiene como fin la satisfacción de las expectativas y necesidades del consumidor. Si nosotros hablamos de salud, entonces podríamos decir que es el conjunto de propiedades de un servicio que tiene como fin la satisfacción de las expectativas y necesidades del consumidor. ¿Qué otras definiciones tenemos? Calidad, dice, es hacer bien desde la primera vez. Hacer bien desde la primera vez. Otra definición. Nadie parece entender, excepto los japoneses, que a medida que se mejora la calidad, mejora la productividad. Entonces, definitivamente, si nosotros no hacemos bien las cosas, y vamos a poner ejemplos, si no te damos en un buen diagnóstico, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente se va a complicar, ¿no? El paciente se va a quedar más tiempo
va a gastar más y por ende la productividad en el servicio también va a disminuir. Deming dice que la calidad es hacer lo correcto en la forma correcta y de inmediato. Para esos autores, Howard Willon y Shelley Willon dice que calidad debe definirse como sobrepasar las necesidades y expectativas del cliente a lo largo de la vida del producto o del servicio. También dicen estos dos autores, la calidad debe mirarse como una filosofía orientada hacia el cliente. Otras definiciones. La Organización Panamericana de la Salud en el año 1994 define calidad de la siguiente manera. Dice que la calidad de los servicios de salud es la satisfacción de las necesidades de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas. Entonces creo que se entiende, ¿no? Satisfacemos las necesidades de los usuarios. ¿Por qué vienen los usuarios? Porque tienen un problema de salud, con soluciones técnicamente óptimas. Y entonces acá haremos un paréntesis para decir que para que se den estas soluciones técnicamente óptimas, la persona tiene que tener competencias, ¿sí? Un médico tiene que tener competencias para no equivocarse en el diagnóstico. Pero no solamente eso de las competencias, sino que tiene que estar actualizado. ¿Qué otra cosa tenemos? Dice, las características de las prestaciones de los servicios de salud están determinadas por la estructura, los procesos de atención y finalmente los resultados, que buscan optimizar los beneficios y disminuir los riesgos para el usuario. Y antes de pasar a lo que viene de otra definición de OPS, yo agregaría otra definición. Calidad, cero errores. Cero errores desde el comienzo. Si nosotros tenemos, y voy a poner un ejemplo que no tiene, ustedes dirán, pero eso no tiene que ver nada con la atención. Sí, no tiene nada que ver con la atención. Llega una paciente a atenderse a un establecimiento de salud. ¿Quién es la primera persona que lo recibe? ¿Quién es? Lo de seguridad, ¿verdad? Tratan mal al paciente. Entonces, ¿qué siente el paciente? Se siente maltratado. Pero no lo ha maltratado el médico. El médico no se ha equivocado en el diagnóstico. Es el personal de seguridad que maltrata al paciente. ¿Sí? Seguimos avanzando y vemos que la Organización Panamericana de la Salud puede definir con todos estos términos lo que es calidad en salud. Alto nivel de excelencia profesional. ¿Y cómo se obtiene ese alto nivel de excelencia profesional? Se obtiene con las competencias, se obtiene con la preparación del médico. Ustedes se están preparando, ustedes son futuros médicos, se están preparando para ejercer la profesión. Dice, ni siquiera dice estar bien preparados, o sea, competentes, excelencia profesional. Y en esa excelencia profesional también va que día a día ustedes tienen que ir leyendo, tienen que estar actualizándose. ¿Qué otra cosa habla OPS? Dice, un uso eficiente de los recursos. Buscar el mínimo riesgo para el paciente. Y ya nosotros hemos hablado la semana pasada de seguridad del paciente y hemos puesto muchos ejemplos sobre qué cosa puede afectar esa seguridad. Alto grado de satisfacción de los pacientes. Y eso de medir la satisfacción del paciente, y lo vamos a decir más adelante, eso es un poco subjetivo, ¿sí? Porque no va a medir la calidad técnica, nos va a medir la calidad sentida. Y termina diciendo OPS, un impacto final en la salud de la población. Y creo que ya en clases anteriores hemos visto cuál es la diferencia entre impacto y resultado. Y decimos que el resultado es lo inmediato y el impacto es lo futuro. Por eso dice impacto final en la salud de la población. ¿Alguna pregunta?
o algo que no se haya entendido. No, todo claro. Seguimos. Calidad de atención en salud. ¿Y cuál es esa definición de calidad de atención en salud? Es el conjunto de características de la atención que busca el bienestar de la persona, utilizando los conocimientos actuales, los recursos disponibles, buscando equidad, eficiencia y eficacia sin riesgo para el paciente. Conjunto de características de la atención que buscan el bienestar de la persona, utilizando los conocimientos actuales, los recursos disponibles, buscando equidad, eficiencia y eficacia sin riesgo para el paciente. Atención en salud. ¿Qué entendemos por atención en salud? Es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, para la prevención, para la recuperación, para la rehabilitación de la salud que se brinda al paciente, a la familia y a la comunidad. Entonces tenemos las 4 funciones en salud: prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. Y tenemos lo que nos dice el modelo de atención integral en salud, enfocado hacia la persona, la familia y la comunidad. Pero siempre empezando ¿de dónde? ¿De dónde, Nadia? Doctora, disculpe, tengo mucha huella aquí. Ya. Decía que esta atención en salud se da en las 4 funciones de salud, que son promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, que se brinda al paciente, la familia y la comunidad. Mi pregunta era, ¿de dónde empezamos? En las últimas 3 palabras, ¿de dónde empezamos? Nadia, ¿de dónde empezamos? Del paciente. María José, ¿tú qué dices? Empezamos en el paciente, en la familia y en la comunidad, como en el enfoque del MAIS BSF. No, pero dentro de esos 3 componentes del maíz, ¿por dónde empezamos? ¿En la comunidad? Por la comunidad. Porque definitivamente decíamos que todo, ¿dónde están los factores? ¿Dónde están los desencadenantes, ¿no?, de salud e enfermedad? Están en la comunidad. Por eso empezamos, o los riesgos, ¿dónde? Comunidad, familia y persona, ¿sí? ¿Cuáles son los actores que intervienen en los programas de calidad? Son 3. ¿Cuáles son? El paciente, que busca satisfacer sus necesidades, desea que le alivien sus síntomas. Por eso busca al médico, por eso busca el servicio de salud. El administrador de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque es el administrador, el gerente, que asigna los recursos, que supervisa y que autoriza la capacitación. Y sobre eso hemos hablado bastante cuando hemos dado la parte de recursos humanos. Y tercero, el equipo multidisciplinario de salud que interviene en la atención. ¿Quién es el equipo multidisciplinario? El médico, la enfermera, la nutricionista, el psicólogo, ¿sí? El tecnólogo. Entonces, todo un equipo disciplinario, todo un equipo multidisciplinario que nos ayuda para la atención del paciente. Entonces, esos actores que intervienen en los programas de calidad son el paciente, el gerente o administrador y el equipo multidisciplinario de salud. En el centro está la calidad, ¿sí? Pero para lograr esta calidad, nosotros necesitamos ¿de qué? Necesitamos tener los pacientes, son los usuarios externos. Pero para
que ellos se sientan satisfechos, nosotros, y la otra cosa, y que la calidad técnica sea buena, que la calidad técnica que se les brinda sea buena, nosotros necesitamos de los usuarios internos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Es ese equipo multidisciplinario de salud que hablamos. Y entonces, primeramente, ese equipo tiene que estar motivado, para poder trabajar, tiene que estar comprometido, y la otra cosa, nosotros tenemos que satisfacerles sus necesidades. Si ellos no tienen sus necesidades satisfechas, entonces, ¿cómo van a hacer? Ejemplo, podemos tener intensivistas en este momento en un determinado hospital, pero no tenemos oxígeno, no tenemos ventiladores, incluso no tenemos equipos de protección personal. ¿Cómo estos usuarios pueden brindar una atención de calidad a estos usuarios externos? Y lo más importante, que es lo que hablamos, la institución. ¿Cómo trabaja la institución? ¿Cómo trabaja el gerente de esta institución para satisfacer necesidades y expectativas de los usuarios internos, para que estos usuarios internos puedan dar una atención de calidad a los usuarios externos? Sin comentario les voy a decir, creo que eso ustedes lo han visto en las noticias, lo que está pasando en Arequipa, cómo se estaba atendiendo a los pacientes que estaban en carpa, que no tenían camas, que los equipos estaban almacenados. Entonces, ¿cuál era el problema que había? El problema que había estaba en la misma institución, estaba en la gerencia. Y no sé si decirles en este momento y hacerles ver cuán importante, ¿no?, es conocer de administración, conocer de gerencia, porque quizá un director de un hospital puede ser un buen médico, un magnífico profesional, no sé, magnífico cirujano, oncólogo, no sé, pero no tiene conocimientos de gerencia. Entonces, eso para mostrarles un poquito, para algunos que piensen, y bueno, ¿por qué hacemos este curso? Este curso no tiene nada que ver con lo que hacemos en medicina, ¿no? Para hacerles ver la importancia, porque ahora ustedes están en formación. No sabemos cuántos de ustedes después pueden pasar a gerenciar establecimientos de salud. Y hemos dicho que tenemos dos tipos de calidad: calidad técnica y calidad sentida. Entonces vamos a definir cada una de ellas. Dice que la calidad técnica es la aplicación de la ciencia y la tecnología de un modo que brinda los máximos beneficios para la salud sin aumentar los riesgos. Y esto también ya lo habíamos comentado la semana pasada, eso de aumentar los riesgos o de que hayan riesgos, tiene una palabra, ¿no? La inseguridad del paciente. Por eso hablábamos, tenemos que dar una atención segura. Antes este término de seguridad de paciente no se tocaba, no se hablaba de seguridad del paciente, estaba más inmerso en la calidad técnica. Luego decimos que esa calidad técnica garantiza la seguridad y la efectividad de la atención en salud. Y tercero, la calidad técnica asegura una atención que tiene que ser oportuna, eficaz y eficiente. Voy a recordar, y se me viene a la mente, acabo de recordar esto de atención oportuna. Me parece que fue el año pasado, el anteaño, en uno de nuestros hospitales, salió una noticia, fue una señora que ya estaba en trabajo de parto. Bueno, no sé si la vio el médico o la vio la obstetra, y le dijeron que no, que se vaya a su casa porque todavía no estaba en trabajo de parto. Estaba saliendo la señora y dio a luz en la calle, ¿no? Entonces, podríamos hablar que hay una calidad técnica que fue oportuna, no. Si no fue oportuna, definitivamente ya no tenemos por qué nosotros estar tratando de medir otras circunstancias, otras cosas en el hospital. Basta con esto. No hay una atención oportuna, en el hospital no se trabaja con calidad.
eficaz, ya ustedes podrían decir, para el caso de nosotros los médicos, buenos diagnósticos, pedir los exámenes auxiliares que se deben pedir, y la otra cosa, las interconsultas, y eficiente con los menos recursos. Entonces, de esta manera, nosotros estamos definiendo lo que es calidad técnica. ¿Alguna pregunta en relación a calidad técnica? ¿Alguna pregunta? Doctora, también calidad técnica no se refiere, bueno, yo lo entendíamos como a los equipos, a que esté bien implementado un hospital No, para poder atenderlo con no, calidad. no. Eso es lo que nosotros vamos a hablar posteriormente, pero lo mencionamos. Muy buena tu pregunta para que no haya confusiones. Hace un momento cuando comenzamos dijimos que Don Abedian clasifica en estructura, proceso y resultado, ¿verdad? Entonces, lo que tú me estás diciendo, que piensas que calidad técnica está relacionada a la parte de la tecnología, a la parte del equipamiento, no. Eso es estructura. Eso de acá la atención es un proceso que nosotros necesitamos contar como una buena estructura. Y en estructura, y ya que comencé a hablar, vamos a decirlo, no podemos quedar a medias, no solamente tenemos el recurso físico. Dentro del recurso físico tenemos la infraestructura física y tenemos el equipamiento o la tecnología. Pero dentro de lo que se denomina estructura, también tenemos el recurso humano. No sé si contesté tu pregunta, Nadia. Sí, doctora, gracias. Ya. La otra cosa que tenemos que decir, posiblemente lo volvemos a decir después, no importa, pero ya sabemos. ¿Y cómo nosotros medimos la calidad técnica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo medimos la calidad técnica? ¿Ya sabemos lo que es? Y tenemos que medir esa calidad. No. Podría ser, pero no. ¿Cómo medimos la calidad técnica? Tal vez con encuestas a los pacientes. No. Porque el paciente no puede saber si lo atendieron bien desde el punto de vista técnico o no. Eso solamente lo sabemos nosotros como profesionales. ¿Mediante qué? Mi compañera María José escribió en el chat. Con auditorías. Así es, María José. Puede ser una auditoría médica, puede ser una auditoría de enfermería, puede ser una auditoría odontológica, puede ser una auditoría en salud, que no solamente vea la parte del proceso de la atención, sino también toque lo que me preguntaste hace un momento, Nadia, que toque la parte de estructura. Porque si no hay una buena estructura, entonces, ¿cómo podemos brindar una atención técnica de calidad? ¿Entendió? ¿Se entendió, Nadia? Sí, doctora, gracias. Calidad percibida. A la calidad percibida también la conocemos con el nombre de calidad sentida. Y dice que la calidad percibida considera las condiciones materiales, psicológicas, administrativas, éticas de la atención en salud. Entonces, el paciente, por ejemplo, puede decir que tiene, digamos, que tiene un buen lugar para esperar la consulta, sí. Si, por ejemplo, estamos en un puesto de salud en la sierra, el paciente tiene que ir a formar una cola para que lo atiendan, está lloviendo y los pacientes están esperando fuera,
¿no? Y tampoco sin decir, digamos, fuera de Lima, de repente acá en Lima también pasa eso, los pacientes están haciendo una cola en el hospital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las condiciones materiales. Y dentro de eso también estarían las condiciones de tipo administrativa, porque sería el gerente, tendría que las autoridades ver cómo espera ese paciente, ¿no? Y la parte psicológica también, que es sumamente importante. ¿Qué otra cosa se tiene en cuenta en la calidad percibida? El trato recibido en el momento de la atención. ¿Cómo lo trata el médico? ¿Lo trata despectivamente? Bueno, pase, está en consulta externa, quiere terminar rápido, pase, ¿qué le duele? ¿Qué tiene? A ver, para ver, ya, tome esto. ¿Cómo siente el paciente ese trato? Así como me han escuchado ustedes. Y creo que ya en semiología, como en clínica, ustedes han estado viendo pacientes, les han enseñado el trato al paciente, ¿no? Que es sumamente importante. Por eso dice trato recibido en el momento de la atención. ¿Qué otra cosa? Información en el momento de la atención. ¿Cuál es la información? Bueno, usted tiene, ¿qué tiene? Tiene un problema de una faringitis, bueno, esto va a durar 2 o 3 días, le estoy dando este antibiótico, esto es un antiinflamatorio, ¿no? En 2 o 3 o 4 días máximo usted tiene que estar bien, viene o va al centro de salud para ver cómo sigue, ¿sí? Entonces, se le está dando información al paciente. La otra cosa, y creo que también ya lo hemos estado hablando, se dice que el paciente debe tener la capacidad de elegir al profesional. Y con eso nos ahorraríamos también muchos problemas, ¿no? Porque entonces tendríamos que ver, ok, ¿y por qué el 60% de pacientes prefiere al doctor X? ¿Y por qué nadie quiere atenderse con el doctor B? Entonces, eso ya nos está haciendo pensar que con ese doctor B hay problemas, que los pacientes, que a los pacientes no los atiende bien, no los trata bien, no, a veces hasta los maltrata, que no les informa. Y luego tenemos la continuidad de los cuidados, porque no solamente una atención y usted lo sabe muy bien, termina ahí, ¿no? Bueno, tome esto y ya está. Tenemos que ver cuál es su evolución, ¿sí? Entonces, miren, en la calidad percibida consideramos 5 componentes, si se quiere. Las condiciones materiales, psicológicas, administrativas, éticas de la atención en salud, el trato recibido en el momento de la atención, la información en el momento de la atención, la capacidad de elección del profesional y la continuidad de los cuidados. Y no solamente, es decir, que esto lo estamos viendo en la calidad percibida o que forman para calidad percibida. ¿Para qué otra cosa o qué otra cosa nos hace pensar o para qué otra cosa nos sirve? Solamente veo a Nadia y a María José. No creo que sean las dos, solamente que están en la clase, ¿no? No quiero pensar eso. A ver, quisiera que no usted, que las dos no me respondan, sino que me responda otro de mis compañeros. A ver, ¿quién me va a responder? ¿Quién me responde? Doctora, ¿nos puede servir también para la satisfacción, para saber la satisfacción del usuario? No me escucharon, ¿no? No, doctora. Sí, perdón, había apagado el equipo. Les decía de que definitivamente estos 5 puntos que hemos visto en la calidad percibida y que hice la pregunta, nos sirve también para hacer nuestros cuestionarios, ¿no? Que nos van a servir para la encuesta. Cada uno puede tener 5 o 6 preguntas y estamos evaluando
estamos evaluando cada uno de estos, pero sucede que cuando nosotros nos dicen hagan un cuestionario o hagan una encuesta de satisfacción de usuario, queremos medir todo junto, y si queremos medir uno nos salen más de 20 preguntas. Y entonces definitivamente a veces el paciente se cansa, se satura y no puede contestar todas las preguntas. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es cuestionarios, vamos a hablar de encuestas, pero yo les podría decir, esas encuestas, esos cuestionarios tienen que ser justo dirigidos a lo que tenemos que medir. Si queremos medir todo a la vez, un poquito como que el mismo paciente se va a marear, ¿sí? Entre los elementos de la calidad que se consideran, tenemos los siguientes, según Bruce: información a los usuarios, que es importante, ¿no? Información para que ellos sepan, ¿no? Si se hospitaliza, por ejemplo, un paciente, se le dice que las horas de visita, qué hora el médico le va a pasar, qué hora vienen sus familiares, a qué hora vienen sus familiares para comprar sus medicamentos, y una serie de cosas propias del servicio. La competencia técnica, ya hemos visto que es definitivamente de los profesionales. Disponibilidad de recursos y a precio justo. Vamos a hablar, por ejemplo, cuánto cuesta la consulta, cuánto cuestan los medicamentos, los exámenes auxiliares, si es que hay disponibilidad para que le puedan hacer todos los exámenes auxiliares, si hay disponibilidad de medicamentos, de acuerdo a un petitorio, que puedan prácticamente el paciente pueda ya irse con sus medicamentos. Mecanismos de seguimiento, que ya lo hemos mencionado, ese seguimiento, de repente el paciente se envía a un hospital, pero ya para el seguimiento no necesita estar en un segundo o un tercer nivel, puede ir a un primer nivel donde le van a hacer el seguimiento. Acá dice orquestación de servicios. ¿Qué quiere decir con esta palabra orquestación de servicios? Quiere decir que todos los servicios tienen que estar coordinados. Siempre les he dicho, nada es una isla, no todos tienen que estar coordinados. Por ejemplo, la consulta externa tiene que tener coordinación ¿con qué? Con la farmacia, con quien coordina, con los servicios de apoyo al diagnóstico, ¿sí? Y tiene que haber una relación estrecha entre proveedor y usuario. Acá tenemos que ver que es tomada la palabra de proveedor como alguien que nos vende algo. La palabra proveedor está considerada como lo que es el usuario interno. Entonces sería relación entre el usuario interno y el usuario externo. ¿Sí? Ese es el esquema, acá lo tenemos. Información a los usuarios, competencia técnica de los usuarios internos, disponibilidad de recursos y a precio justo, mecanismos de seguimiento, orquestación de servicios y relación, lo que hemos dicho, usuario interno, usuario externo. Es el mismo esquema que dice lo que ya hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna pregunta? Creo que, doctora. ¿Perdona? Creo que no, doctora. A ver, es que no, ¿sí? A ver, un minutito. Doctora, una consulta. La relación entre proveedor y usuario o usuario interno y usuario externo, ¿nos podría dar un ejemplo de esos usuarios? Ya, el usuario interno, ¿quién es? Vamos a decir, el profesional médico, ¿sí? El ejemplo se lo di, creo, comenzando. Si te dijimos, si tenemos intensivistas, médicos intensivistas, pero no tenemos oxígeno o no tenemos respiradores, ¿cómo puede trabajar ese intensivista? El radiodiagnóstico. Si un paciente no tiene placas radiográficas o el tomógrafo está malogrado,
va al servicio de rayos X y dicen, no, el tomógrafo no está funcionando. Le piden exámenes auxiliares de laboratorio. Va al laboratorio y dice, no, no le podemos hacer, regrese dentro de 8 días. Comenzamos nosotros a investigar. ¿Y por qué no le pueden hacer? Y llegamos a la conclusión de que definitivamente lo que ha pasado es de que no hay los insumos. ¿Sí? Grace, contesté tu pregunta. Sino que se me había ido el internet en ese momento que te había dado el ejemplo. Gracias. Ya, no, está bien, pero ¿entendiste? Sí, sí lo ¿Entendiste, entendí. Grace? Gracias. Sí, sí lo entendí, doctora. Ya, ya. ¿Cuáles son los aspectos de la calidad? Mire, ya estamos viendo elementos, estamos viendo una serie de cosas, y entonces ahora diríamos, ¿cuáles son los aspectos de la calidad? Y decimos que los aspectos de la calidad son los siguientes. Enfoque al cliente, decimos que todo está centrado en el cliente. Trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo también nos explica lo que decíamos hace un momento, que decíamos orquestación de los servicios. Trabajamos, ¿no?, en forma coordinada. Entonces, trabajo en equipo y análisis de los procesos. ¿Para qué analizamos procesos? Marco Orellana, ¿Pero? ¿para qué analizamos procesos? Bueno, de igual forma, ¿no? Para poder ver la calidad de los procesos, en general, pues de todo, ¿no? Y ver si es que se puede hacer una retroalimentación posteriormente. Claro, analizamos los procesos para ver cómo se están llevando a cabo. ¿Podrías darme un ejemplo de un proceso para atención de un paciente El proceso de desde que llega admisión al podría hospital? ser. Ujú, el de Es un admisión. proceso. El de triaje también podría ser otro. Claro, el proceso de admisión, miren ustedes, el proceso de admisión no está en manos del profesional de salud, está en manos de profesionales o personas de administrativos, ¿verdad? Por eso también decíamos que es un trabajo multidisciplinario, no solamente estamos trabajando los profesionales en salud. Si ya vamos al proceso de triaje, sí, ya estamos hablando del médico o estamos hablando de la enfermera, ¿sí? Y ya la atención propiamente dicha ya está en manos del médico. ¿Qué cosa colabora en la atención del paciente, sobre todo en un paciente hospitalizado? Los cuidados de enfermería. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, qué otro proceso tendrías en cuenta? Tendrías en cuenta, Gisela Velasco, en la atención de un paciente en hospitalización. ¿Qué otro proceso? ¿Qué otro proceso? No están asistiendo a la clase. Pamela Mesa. Mesa. La consulta, por ejemplo, en nutrición, la interconsulta. Muy bien. El proceso de nutrición en un paciente hospitalizado. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, que debiera pasar la visita la nutricionista con el médico, ¿no? Debiera pasar la visita juntos, porque no es el hecho que digamos dieta hipocalórica o dieta hiposódica. ¿Qué más tiene el paciente? Muy bien. Entonces decíamos que en los aspectos de calidad tenemos el enfoque cliente, el trabajo en equipo y los análisis de los procesos. Mencionamos también al empezar las dimensiones de la calidad y decíamos que Don Abedian estableció las siguientes dimensiones: estructura, proceso y resultado. ¿Qué vemos en cada una de ellas? En la estructura, la comodidad.
¿no? La comodidad está dado por la parte de las instalaciones físicas, el equipamiento tendríamos que también mencionar, y la organización. ¿Y a qué se refiere acá cuando habla de organización? Wendy Sánchez, ¿a qué se refiere en cuanto a la organización? Voy a un poquito focalizar la pregunta. La organización en la Wendy Sánchez. Doctora, ¿me escucha? Creo que mi micrófono no funcionaba bien. Ya, ahora sí te escucho. Dime. Doctora. Sí, te escucho, Wendy. Sí. Que Mi pregunta es, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, por ejemplo, la organización en la consulta externa? ¿A qué crees que nos estaríamos refiriendo? ¿Quién me contesta? Doctora, ¿no sería la adecuada distribución de áreas? La adecuada distribución. A ver, ¿cómo es eso? Explícame, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si fuera en un consultorio, sería el adecuado orden de los distintos elementos que hay en esa área. No. Mm, Drugo, Pues, la organización no se refiere a las diferentes especialidades que están ahí. no. Puede, sería una parte pequeña. Ya ustedes están en la capacidad de poder contestar, ¿ah? Lurita. Lurita. Lurita no está. No se confíen porque miren, bueno, vamos a hacer un paréntesis de la clase para decirles que he visto que en el segundo examen ya no han habido tan buenas notas, no hay desaprobados, lo he visto rápidamente, creo que no hay desaprobado, pero sí ya me bajaron notas. Yo no quiero que en ese tercer examen se me vayan a caer en las notas, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos organización en la consulta externa? Primeramente, ¿de qué hora a qué hora es la atención en la consulta externa? Trabajamos con citas. ¿Qué se hace, digamos, para citar a los pacientes? ¿Con cuánto tiempo se cita? ¿Con cuántas especialidades trabajamos? ¿Cuántos consultorios funcionantes tenemos? ¿En cuántos turnos? ¿Cuánto tiempo se brinda la consulta? ¿Todos los consultorios tienen un técnico o no lo tienen? Entonces, son, digamos, principales ejemplos que les podría dar en cuanto a cómo organizamos la consulta externa. ¿Sí? Igual tendríamos que hablar de la organización en hospitalización, de la organización en emergencia. Luego tenemos que el proceso, ya sabemos que todo proceso tiene que ver con actividades, que la reunión de estas actividades para lograr un objetivo común que también se denominan procedimientos es el proceso. Y finalmente, el resultado es la percepción de la atención recibida, que es a corto plazo, y también los cambios en el estado de salud. ¿Mejoró el paciente o no mejoró? ¿No? Entonces, estas serían las dimensiones de la calidad: estructura, proceso y resultado. En los servicios de calidad tenemos que ver dos cosas.
el derecho de los usuarios externos, los derechos de los usuarios externos y las necesidades de los usuarios internos. Y acá dice, el usuario de los servicios de salud. Dice, la razón de ser de la calidad son todos los actores que se benefician en cada etapa del resultado final del proceso. Es decir, el usuario interno, que ya hemos comentado bastante sobre el usuario interno, y finalmente el usuario externo o paciente. Si comenzamos a hablar del usuario externo, podríamos decir, el usuario externo de hoy, actual, ¿qué busca? Busca un servicio rápido, un servicio eficiente, un servicio eficaz, oportuno, un trato preferencial, calidez, comodidad y oportunidad. Eso es lo que busca, fuera de otras cosas, pero esto es lo principal que busca el usuario externo en el servicio cuando va al servicio. Viene otra pregunta. ¿Cuándo recuerdan al servicio? El usuario externo recuerda el servicio. ¿Cuando fue muy mal servicio o cuando fue muy bueno? Lo que está intermedio entre muy malo y muy bueno puede pasar desapercibido o por lo menos los usuarios se olvidan. Si el usuario considera que el servicio fue muy bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a recomendar y va a hacer que él se fidelice con el servicio. ¿A qué se llama que él se fidelice con el servicio? Que siempre vaya a ese hospital, ¿no? Cuando tiene algún tipo de problema. No hablamos de que pida con el profesional porque decimos, todavía no estamos acá en el Perú en esa etapa de que decir, yo me quiero atender con esta persona, salvo que sea un servicio privado. ¿Qué busca el servicio en el usuario? ¿Qué busca el servicio en el usuario? ¿Qué busca la organización, la empresa, el hospital? Busca entender al cliente. Y cuando decimos entender al cliente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? A sus necesidades, o saber qué es lo que necesita. A sus necesidades y a sus expectativas. A eso nos estamos refiriendo. Y atender al cliente. Ya sabemos cuáles son sus necesidades, tenemos que atenderlo bien. El usuario busca en la organización, en la empresa, lo que necesita, que es su problema de salud, y lo que espera. ¿Qué espera? Que me den mis medicinas. Que no vaya a la farmacia y me digan que no hay esa medicina. Espero que me den, que me puedan prever de mis medicinas. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta que la organización busca entender al cliente y atender al cliente. El usuario busca en la organización lo que necesita y lo que espera. Dice, el servicio dirigido al usuario. Los clientes después del servicio, algo de lo que hemos comentado, quedan satisfechos. Qué bien que me atendieron, el médico me explicó, me trató muy bien, me recomendó, contestó a mis preguntas. Quedan agradecidos, me atendieron también, me siento muy contento. Y lo que hablábamos hace un momento, se fidelizan con el servicio. Entonces, cada que yo tenga algún problema de salud, voy a ir a ese establecimiento, no sé, esa clínica, a ese hospital. Pero no solo de eso se fidelizan, sino que recomiendan el servicio a familiares, amigos. Estás mal, yo te recomiendo que vayas al Hospital 2 de Mayo, ahí te van a atender muy bien, hay muy buenos profesionales, hace tiempo yo fui, me atendieron, me trataron muy bien. Entonces, esto de que queden satisfechos, que queden agradecidos y que se fidelicen con el servicio, representa después
beneficios para el proveedor. Y acá dijimos un poco hace un momento, que estamos tomando proveedor como sinónimo de usuario interno. ¿Cuál es el comportamiento frente al usuario externo? El comportamiento de la institución, de la organización. Entender quién es el usuario, conocer sus necesidades y expectativas, satisfacer sus necesidades sin error, a tiempo y durante todo el tiempo. Entonces, eso es como la organización se va a mostrar frente al cliente para tener clientes satisfechos y clientes que se fidelicen. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá de lo que hemos estado hablando? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá de lo que hemos estado hablando? González Diego. González Diego. Sí, doctora. ¿Quedó todo claro? Sí, ¿O sí, tienes doctora. algún comentario o alguna pregunta? La verdad no, todo claro para mí. Ya. Para contar con servicios de calidad, hablamos de dos cosas. Derecho de los usuarios externos. El derecho de los usuarios externos es que se les atienda bien, que haya calidad técnica y que se les trate bien, calidad sentida. ¿Sí? Necesidades de los usuarios internos. Para trabajar bien, para atender a mis pacientes, necesito que me capaciten. Necesito que digamos, mi sueldo sea el que corresponde, que mis jefes me traten bien, que podamos trabajar en equipo con todos, que tenga una buena infraestructura para poder atender mis pacientes. Y les cuento, el Hospital Santa Rosa, hace algunos años, espero que no sigan así, fuimos a visitar ese hospital y ¿qué nos decía el cardiólogo? No puedo atender a mis pacientes, ya no sé qué hacer. ¿Por qué no puede atender a sus pacientes? Porque a las 10 de la mañana ya vienen para atender el comedor y ponen la música a todo dar. Usted está escuchando la música, no sé cómo yo puedo examinar a mis pacientes. ¿Sí? Entonces, es una necesidad. ¿Cómo un cardiólogo va a estar expuesto a tanta bulla? ¿Cómo va a escuchar? ¿Sí? Y no solamente un cardiólogo, sino todos los que van a examinar al paciente, sea pulmones o sea corazón. ¿Cómo pueden examinarlo? La otra cosa, lo que hemos venido comentando, que cuenten con los insumos para poder atender. Entonces, los servicios de calidad tienen que ver con los derechos de los usuarios externos y con las necesidades de los usuarios internos o proveedores. ¿Cuáles son los derechos de los usuarios? Acceso a los servicios de los usuarios externos, acceso a los servicios. Bueno, definitivamente se está mejorando la consulta externa porque ya no tiene el paciente muchos hospitales que ir a estar esperando que lo puedan atender y de repente llega a las 12 del día y le dice, ya no lo vamos a atender hoy día, regrese otro día. Sin embargo, ya esperó 4 horas en el hospital, ¿no? Ahora se está trabajando más con el sistema de citas, que por lo menos favorece un poco al paciente y evita estas molestias. ¿A qué otro derecho tiene? A la información. Y la información desde que el paciente entra al hospital hasta cuando sale. Después está con rojo ahí que ustedes lo están viendo, seguridad. No hay ningún evento que vaya contra esa seguridad del paciente, ¿sí? Y que pueda ocasionarle otro daño paralelo o diferente a que tiene, al que lo trae, ¿no? Y de eso ya hemos comentado la semana pasada. Prioridad y
Confidencialidad. Privacidad. Si estamos atendiendo en un servicio, en un consultorio de ginecobstetricia, tenemos que tener biombos, tenemos que tener la puerta cerrada, no podemos tener a la paciente expuesta. Si estamos tratando, por ejemplo, con adolescentes o también con mujeres, el médico o el psicólogo está haciendo una anamnesis, ¿no? Tiene que tener privacidad y también tiene que haber confidencialidad. Comodidad, ya lo hemos mencionado, desde la sala de espera, el consultorio para poderlo atender, en hospitalización también. Y la otra cosa que es tan importante, horarios y tiempo de espera adecuados, que como les digo, ha sido siempre un grave problema, y no solamente problemas en nuestros hospitales, sino también en otros hospitales de otros países, y esto ya se está mejorando, o prácticamente se está resolviendo con el problema de cita o agendas que le llaman algunos, que los llaman en otros países. Entonces serían los derechos principales de los usuarios: acceso a los servicios, información, seguridad, privacidad y confidencialidad, comodidad y horarios y tiempos de espera adecuados. ¿Cómo evaluamos la satisfacción del usuario? Si hemos dicho ya, esto hemos visto como sus derechos, entonces también acá evaluamos parte de sus derechos. ¿Y qué evaluamos? Accesibilidad a los servicios, trato personalizado, oportunidad de la atención, ambiente confortable, información suficiente y resultados congruentes con lo esperado. Entonces, en los resultados congruentes con lo esperado, que el paciente diga: sí, me he mejorado, ¿no? Sí, me ha hecho bien las medicinas que me ha dado, y el trato que me han dado también ha sido bueno, ¿sí? Entonces, no nos olvidamos de qué vamos a evaluar en la satisfacción de usuario. Entonces, con esto está dicho lo del usuario externo, y esta de evaluación como de los derechos de los usuarios nos sirve, como les decía anteriormente, para preparar nuestros cuestionarios y poder evaluar satisfacción de usuario externo. Y pasamos a lo que estábamos hablando de las necesidades de los usuarios internos. Y entonces, en esas necesidades tenemos la información, la capacitación y la actualización como una necesidad, una información. Por ejemplo, que el jefe de servicio reúna a sus médicos y diga: vamos a trabajar con indicadores, porque queremos medir esto. A ver, vamos a construir los indicadores y vamos a comenzar a aplicar desde el mes de agosto estos indicadores para ver cómo está trabajando nuestro servicio. Vamos a hacer una auditoría de historias clínicas. Vamos a ver si realmente las historias clínicas están bien hechas, si cumplen con la norma, si están claras, si se puede leer, ¿no? Si todo está bien, tanto en cuanto a su forma como a su fondo. Bueno, usted se ha portado muy bien. Le vamos a dar una capacitación 8 días que se vaya a otro hospital, o un mes para que se vaya a otro hospital para que haga una rotación externa. O de repente, si se le puede conseguir una beca en el extranjero. ¿Qué otra cosa? Ya hemos puesto el ejemplo: infraestructura física adecuada para poder trabajar. ¿Qué otro que es importante? Equipos, suministros adecuados, suficientes y oportunos. Suficientes y oportunos. No es que lo tenga, pero que no lo tenga en el momento, sino que no lo tiene en la mañana. Dicen: bueno, hoy día no tenemos, pero para el mes de agosto, para la quincena, sí ya va a llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay oportunidad. Que sean lo que tienen que utilizar, y la otra cosa, que sean en cantidad suficiente. Y luego hablamos también de la supervisión y de la capacitación en el servicio, ¿no? Supervisión ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado bastante. La supervisión en la capacitación en el servicio, y que esto puede ser de parte de los médicos de servicio hacia el médico asistente o del jefe de servicio.
¿Qué otras necesidades puede tener? Reconocimiento por los logros alcanzados. Es un médico que trabaja bien, sus pacientes están contentos. Si hacemos una auditoría de las historias clínicas, tiene buenas historias. Entonces, si es un cirujano, prácticamente no tiene complicaciones postoperatorias. ¿Qué cosa es lo que necesita? Una necesidad, una motivación. Que el jefe de servicio diga, bueno, el doctor Pérez trabaja muy bien, lo felicito, espero que usted siga trabajando así. Eso no cuesta nada, no cuesta nada, pero sin embargo, ese profesional se siente muy bien y quizá le agrega algo más y le dice, bueno, yo voy a salir el próximo mes de vacaciones, usted se va a hacer cargo del servicio mientras que yo esté de vacaciones. Entonces, no solo lo está reconociendo, sino también que está haciendo, lo está motivando. También tiene necesidades de seguridad los usuarios internos. Ya hemos hablado ya de las enfermedades ocupacionales y hemos mencionado los riesgos que puede tener, que no tienen nada que ver con la enfermedad ocupacional. La otra cosa que es una necesidad, la participación, lo que decíamos, vamos a hacer los indicadores, vamos a trabajar el plan operativo para el próximo año. Bueno, lo vamos a trabajar con todos ustedes. Entonces, qué bien. Me olvidé del curso de gerencia, voy a comenzar a recordar y voy a comenzar a trabajar para hacer nuestro plan operativo. ¿Sí? Entonces, está participando. Vamos a hacer auditoría médica, ya. Usted se va a encargar de tal cosa, ¿sí? Motivación ya hemos hablado, y la otra necesidad de los usuarios internos, que ellos estén identificados con la institución, que sean parte de la institución. Si no están identificados con la institución, ¿es por qué? Porque falta participación, falta motivación, nunca hay un reconocimiento siquiera de palabra, ¿no? Por lo que ellos hacen. Entonces, ustedes ya se dan cuenta, digamos, y también les sirve para poder llevar a cabo cuestionarios para evaluar las necesidades de los usuarios internos. ¿Alguna pregunta en cuanto al usuario interno? ¿Alguna pregunta o algo que más que quieran conocer? ¿Sí? ¿Todo claro, Diego? Doctora, disculpe, solo una consulta acerca un poco más de las auditorías. ¿Cómo vendría a ser las auditorías en caso de las necesidades de los usuarios internos? ¿Cómo se ejecuta o bueno, cómo son prácticamente qué es? ¿Qué es una auditoría? ¿Sí? Bueno, sí. Ya. Mira, creo que no te lo voy a contestar ahora, porque lo vamos a ver la próxima clase. Pero la auditoría es auditoría de historia clínica. Me interesa ver cómo está la historia clínica en cuanto a fondo y forma. Pero ahí no queda. Cuando nosotros hablamos de la auditoría médica, no solamente voy a ver la historia, sino que voy a ver cómo ha sido el proceso de atención. ¿Sí? El diagnóstico fue el correcto, no fue el correcto, se pidieron los exámenes auxiliares que se debían pedir, las interconsultas que se tenían que hacer, el tratamiento fue el adecuado o no fue el adecuado, qué complicaciones tuvo el paciente, ¿cómo se llama? Las evoluciones tienen firma, tienen fecha, están bien hechas, hay un examen clínico y finalmente, ¿qué pasó con el paciente? ¿Fue dado de alta en buenas condiciones? O si hablamos también, no solamente tenemos auditoría en hospitalización, también tenemos auditoría en consulta externa. Creo que contesté en parte lo que me está preguntando. Sí, sí, doctora. Una idea ya, gracias. ¿Y qué podemos decir de la evaluación de la calidad desde el punto de vista del usuario? O sea, del cliente externo, ¿sí? Del usuario externo, perdón. Tiene bajo costo el servicio, el usuario también evalúa la calidad del servicio desde el punto de vista del usuario.
permite la innovación del servicio, del usuario interno, perdón. Mejora la planificación del servicio, identifica a usuarios descontentos, minimiza los daños y las demandas y evalúa también estructura, proceso y resultado. Este es está para usuario interno y para usuario externo. Y llegamos a este punto que siempre se menciona, satisfacción del usuario. Y dice que la satisfacción del usuario es el grado de concordancia entre las expectativas de calidad en el servicio y la atención recibida, conforme a la percepción del usuario. Por eso es que decimos que esto es subjetivo, porque uno lo puede ver desde un punto de vista, otro lo puede ver desde otro punto de vista. A mí me puede parecer muy buena la atención, me han tratado muy bien, pero a ti, por ejemplo, Marco Antonio, te puede parecer que no te trataron tan bien. Por eso decimos, es subjetivo. Después se dice que la satisfacción del usuario depende de las necesidades y expectativas que tenga el usuario respecto al servicio. Eso ya lo hemos estado viendo. También la satisfacción del usuario es la relación entre las expectativas y necesidades del paciente con el logro de las mismas a través de la atención médica recibida. Se evalúa mediante encuestas. Dice, el usuario satisfecho es el que irá desarrollando fidelidad y recomendará el servicio. Entonces ya hemos visto que queda contento, queda agradecido, fideliza el servicio, va siempre al servicio y recomienda al servicio. Comportamiento del usuario insatisfecho. ¿Qué pasa con el usuario insatisfecho? Dice que habla de sus expectativas negativas con el doble de personas con quienes habla de sus experiencias positivas. Entonces decíamos hace un momento que recuerdan al servicio cuando es muy mal servicio. Entonces decían, no vayas a ese hospital, te atienden mal, te esperan, el médico te trata mal, el portero te trata mal, o sea, habla. ¿Qué otra cosa? Tiene una alta probabilidad de no consumir el servicio nuevamente. No va. Y una vez me hacían una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son poblaciones cautivas, como por ejemplo de salud? Lamentablemente va a tener que ir porque se tiene que atender ahí. Ahora, si tiene posibilidad de atenderse en un seguro privado, su seguro privado. Se presenta su queja por escrito. Antes había lo que se conocía, y creo que ustedes también lo deben haber escuchado, el buzón de quejas y el buzón de sugerencias. Pero después se ha visto que esto no funciona y se ha cambiado por el libro de reclamaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa del usuario insatisfecho? La escucha de la queja acrecienta la lealtad hacia la empresa, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el paciente se quejó, inmediatamente le resolvieron su problema. Entonces dice, no, sí me quejé, pero sí, lamentablemente después han cambiado. Otra cosa, por cada usuario que se queja, hay por lo menos 20 que piensan lo mismo y no se atreven a presentar su queja. ¿Y por qué no se atreven a presentar su queja? Porque a veces dice el paciente, si yo me quejo la próxima vez que vaya, si yo me quejo que la técnica no me trató bien, la técnica de la consulta externa o en hospitalización, la próxima vez que vaya me va a tratar peor y se va a vengar de mí. Entonces mejor no digo nada, ¿no? Por eso dice, por cada usuario que se queja, hay por lo menos 20 que piensan lo mismo y no se atreven a presentar su queja. ¿Qué otra cosa? Preferible lograr que el usuario se queje en la empresa, incorporar sus expectativas a los procesos. Preferible que se queje y no que salga y difunda que lo trataron mal. Cuando se atiende adecuadamente la queja de un usuario, entre el 54 a 70% de esos pacientes que se quejaron regresarán. ¿Por qué? Porque confían ya. Si la solución es rápida, el 95% que se quejó va a regresar. Miren, son todas estas cosas que uno tiene que tener en cuenta.
¿Y qué hablamos o qué podemos decir de la evaluación de la satisfacción del usuario? Dice que la evaluación de la satisfacción del usuario es la investigación de las expectativas del usuario y de la percepción actual de la calidad del servicio recibido. Es investigar, es ver las expectativas del usuario, la percepción que tuvo por ese servicio recibido. ¿Cuáles son los métodos que nos sirven para conocer expectativas, las expectativas que tenía y la percepción de cómo ellos han recibido el servicio? Tenemos cuestionarios a usuarios externos. Tenemos el usuario disfrazado. ¿Qué es por usuario disfrazado? ¿Quién me podría decir? ¿Qué entendemos por usuario disfrazado? Doctora, Por ejemplo, que un evaluador se haga pasar por un cliente por un y paciente, ¿sí? así, ajá, o Sobre por todo un usuario cuando y nosotros evalúe, ¿ya? medimos, cuando nosotros medimos esto, el tiempo de espera, hay el usuario disfrazado, o sea, es la persona que está junto a otro paciente, pero ese es el evaluador, pero se hace pasar como si fuera otro paciente, ¿no? Grupo focales, reunión de 7 o 8 pacientes para ver qué cosa es lo que está pasando. Tenemos las quejas y los comentarios, los datos que se puedan tener en los servicios y también los cuestionarios a los usuarios internos. Esos serían los métodos para conocer expectativas y percepción. Y hemos estado hablando siempre de la encuesta y del cuestionario y vamos a ver qué es esto. Dice que la encuesta es un instrumento que sirve para obtener del entrevistado un conjunto de datos en relación con la atención recibida. Miren, en la definición dice, es el instrumento que sirve para obtener del entrevistado. O sea que ya hay un instrumento. Entonces, a ese instrumento que lo vamos a aplicar se denomina cuestionario. ¿Y qué es el cuestionario? Es la lista de preguntas necesarias y en el orden preciso para obtener la información deseada. ¿Sí? Entonces dice, encuesta es un instrumento que sirve para obtener del entrevistado un conjunto de datos en relación con la atención recibida y se lleva a cabo mediante el cuestionario, que es la lista de preguntas necesarias y en el orden preciso para obtener la información deseada. Las encuestas permiten analizar la satisfacción del usuario para conocer sus expectativas, sus necesidades, el grado de confianza que tiene y educar al usuario. ¿Y cómo será eso? Mediante una encuesta lo podemos educar al usuario. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Disculpas. Decíamos, ¿y cómo es eso de educar al usuario? Por ejemplo, si nosotros les decimos esto, usted firmó la hoja de consentimiento informado para que los estudiantes puedan trabajar con usted y nunca le hicieron firmar la hoja, no sabe que existe, que hay que en la historia debe haber una hoja de consentimiento informado que permita que el paciente diga sí pueden practicar conmigo. Entonces, de esa manera, al decirles ustedes eso, lo están educando, ¿sí? Bueno, dice que las encuestas sirven para manejar las quejas lo más pronto y lo mejor posible, para minimizar los daños, para medir el desempeño laboral de nuestros profesionales, para mejorar la calidad y para crear sistemas de apoyo fiables. Sistemas de apoyo, ¿sistemas de qué? Sistemas de información. Entonces, quiere saber, ¿no? El gerente del servicio del hospital quiere saber, digamos, si los clientes externos están satisfechos, si los internos están satisfechos, si no están satisfechos, ¿por qué no están satisfechos?
para de esa manera, esto le sirve de información, él va a poder mejorar y va a poder responder, digamos, de forma eficaz para que pueda haber satisfacción. Finalmente dice que las encuestas de salud miden las expectativas del usuario cuando llega al establecimiento. Cuando llega con unas expectativas, que me atiendan rápido, que me toque un médico que me sepa escuchar, que yo le pueda preguntar, que tenga mis medicamentos. Son las expectativas, piensa el paciente. Pero después tenemos que verlo esto, la percepción, después de obtenido el servicio. Ya el paciente de la consulta externa se fue, ya salió, y entonces en esta percepción, ¿se cumplieron sus expectativas? ¿No se cumplieron o se cumplieron en partes? ¿Sí? Entonces, por eso dice, las encuestas miden las expectativas del usuario cuando llega al establecimiento y la percepción después de obtenido el servicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Todo claro, doctora. Claro, doctora. ¿Ya? Espero que así sea, si no, alguna cosa lo vemos en el seminario. Con eso estaríamos terminando la primera clase de esta semana sobre calidad. ¿Sí?